Bien, feliz tarde, queridos hermanos, un feliz sábado, que el Señor pueda bendecirles grandemente. Es mi más grande deseo en esta hora. Quiero, al comenzar esta nueva serie, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir el mensaje en este tiempo del fin. El tema de hoy es 1989, el fin del mundo. Hoy en la actualidad, mis queridos hermanos, nos estamos acercando a aquel magno evento que la Biblia nos relata, que es la esperanza bienaventurada de todo creyente, de todo verdadero cristiano. Sí, mis queridos hermanos, la segunda venida de Jesús. Pero antes de que la segunda venida de Jesús ocurra, la Biblia nos dice que pasarán muchos acontecimientos en este tiempo previo. Muchos acontecimientos que hoy en la actualidad estamos viendo a la luz de la historia, la Biblia y el espíritu de profecía. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra a través de la metodología que Dios ha dado a bien darnos para poder comprender el mensaje en nuestra generación. Mis queridos hermanos, en el último estudio de la serie anterior hablábamos de los eventos que habían ocurrido en 1989 e identificamos que en 1989 se realizó la tercera batalla espiritual. Al compararla con la historia de la batalla literal, vimos el cumplimiento directo del libro de Daniel, principalmente del capítulo 11 y el versículo 40, la parte B, que era la analogía de Daniel 11, versículo 10. En este estudio vamos a comparar primeramente colocando nuestras líneas profética, y al comparar y contrastar y colocar los años en los cuales se lucharon o batallaron los reyes del norte y el sur, literalmente, vemos que las guerras ocurrieron, las cuales son las guerras sirias del año 281 antes de Cristo al año 198 antes de Cristo. Vimos a través del estudio de la serie anterior que las dos primeras batallas tenían una relación hasta en sus personajes a la hora de disputar las batallas. Vimos que la primera batalla fue ganada por el rey del norte y la segunda fue ganada por el rey del sur. A la tercera batalla nos encaminamos y vimos el cumplimiento tanto literal y profético, donde el rey del norte se alza con la batalla. Prácticamente se han venido turnando, por decirlo así, intercalando el gane de las batallas. Vimos que de la tercera batalla vamos dispuestos y encaminados a poder descubrir la cuarta batalla, la cual, según la historia, y recibe el nombre de Rafia, y a la quinta batalla que recibe el nombre de Pania. La hermana Elena G. de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 11 y la página 13, nos dice lo siguiente: estamos viviendo en el tiempo del fin. Ya no nos cabe duda que nosotros hemos alcanzado ese tiempo. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y en mar, y la inestabilidad social y las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Si nosotros pensamos en este párrafo y nos ubicamos hoy en el año 2020 en el cual estamos
en medio de una pandemia mundial, ¿cómo resultan y cómo resuenan estas palabras que la sierva de Dios tiene a bien podernos decir de parte del Señor hoy en la actualidad? ¿Cómo podemos ver el cumplimiento directo y todavía no es lo peor que vendrá al mundo? Porque los juicios de Dios, las 7 plagas postreras todavía no han sido derramadas, pero nos estamos aproximando a eso porque el mundo en su maldad está llegando al colmo. Vemos también que nos dice: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Así que vemos cómo la hermana Elena G. de White nos dice que el capítulo 11 del libro de Daniel casi se ha cumplido por completo. Quiere decir que gran parte de la historia del libro de Daniel ya transcurrió y son pocos los versículos en los que nos enfrascamos en este tiempo que hoy vivimos. Son pocos los versículos que nos dicen qué ha de acontecer en nuestros días. Muy pronto se cumplirá el tiempo cuando llegue la angustia al mundo, la angustia al pueblo de Dios, pero entonces se levantará Miguel, dice Daniel 12:1, quien está de parte del pueblo de Dios. Dios quiera que nosotros seamos ese pueblo. Dios quiere que nosotros seamos los entendidos del libro de Daniel y que sea Dios quien pelee la última batalla por cada uno de nosotros. Daniel 11, versículo 11, nos relata la historia de la cuarta batalla entre los reyes Ptolomeo y Seleuco, el rey del sur y el rey del norte, literalmente. Pero nosotros vamos en busca de la batalla espiritual para ver si en nuestros días ha acontecido y ver qué es lo que ha pasado en los años después de 1989, cómo se ha peleado y cómo se ha preparado el rey del norte y el rey del sur para el próximo enfrentamiento y cómo se desarrolló o cómo se desarrollará la siguiente batalla, la cual la Biblia literalmente es rafia el versículo 11 de Daniel 11 o es Daniel 11, versículo 40, parte B y en adelante. Nosotros vemos que Uriah Smith, el pionero dentro de la iglesia adventista, nos decía en el libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la página 195, Ptolomeo Filopator sucedió a su padre Evergetes como rey de Egipto y recibió la corona poco después de que Antíoco Magno sucedió a su hermano en el gobierno de Siria. Era un príncipe amante de la comodidad y del vicio, pero al fin lo despertó la perspectiva de una invasión de Egipto por Antíoco. Se enfureció de veras por las pérdidas que había sufrido y el peligro que le amenazaba. La reunió un gran ejército para detener los progresos del rey sirio, pero también el rey del norte iba a poner en campo gran multitud. El ejército de Antíoco, según Polibio, alcanzó 62,000 infantes, 6,000 jinetes y 102 elefantes. En este conflicto, o sea, la batalla de Rafia, Antíoco fue derrotado, con casi 14,000 soldados muertos y 4,000 tomados prisioneros, y su ejército fue entregado en las manos del rey del sur en cumplimiento de la profecía. Como nosotros vemos, ya el libro de Daniel y Apocalipsis, la historia literal,
nos dice lo que nosotros deberíamos ver espiritualmente hablando en la batalla, en la cuarta batalla, en la batalla de Rafia espiritual. Lo primero que identificamos es el resurgimiento del rey del sur para pelear la cuarta batalla. Vemos a cada uno de los dos reyes buscando aliados y alianzas para enfrentarse, buscando multitudes para la hora del conflicto. Podemos ver también que el rey del sur se alza con la victoria en la cuarta batalla. Y vemos cómo el ejército y la gran multitud del rey del norte es derrotada para volver a pelear la quinta batalla. Daniel 11, versículo 10, nos relataba la historia de 1989 espiritualmente hablando, pero nos relataba la tercera batalla entre los reyes Seleucos y Ptolomeo, los reyes del norte y el sur en el libro de Daniel. Vimos el cumplimiento espiritual en 1989, cómo el rey del norte, tanto la bestia como la imagen de la bestia, queremos decir el papado y los Estados Unidos, actuaron juntamente para derrocar el comunismo que adoptó todo el sistema de la Francia atea, en especialmente la ideología de los jacobinos en cuanto a ser un movimiento e instaurar la revolución, el comunismo en el mundo. La Biblia en Jeremías 50:17 nos describe los dos leones que asolan al pueblo de Dios. Apocalipsis 13 nos habla de las dos bestias que pisotean y hacen guerra al pueblo de Dios y al remanente de Dios en el tiempo del fin. Vimos el capítulo 11 de Daniel, el versículo 40, la parte B, nos enseñó que en 1989 el papado, juntamente con los Estados Unidos de Norteamérica, le dieron la herida de muerte al rey del sur, el comunismo, cumpliendo la profecía de Daniel 11:10. Mas los hijos de aquel se airarán, y vimos que los hijos, al referirse a los hijos, eran más de uno, y vimos cómo la historia nos dice que fue Ronald Reagan y George Bush padre quienes hicieron alianza con el Vaticano para derrocar el comunismo a nivel mundial. Vimos en 1991 cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética muere y es desintegrada, pero vimos que la batalla de Daniel 11:10, la tercera batalla, solo el rey del norte pudo conquistar hasta llegar a la fortaleza, a la frontera de el imperio o el territorio del rey del sur. La cabeza no la pudo conquistar, y eso nos hace pensar y usar la lógica que la Biblia nos enseña y que nuestra sierva de Dios nos manda a que utilicemos bíblicamente, a que el rey del sur, al igual que el rey del norte en un tiempo futuro, iban a resurgir para pelear las batallas que les hacen falta para concluir la historia, tanto literal como la historia real, que es el cumplimiento en nuestros días. Vimos que nos decía que en un tiempo futuro, el rey del sur, la cabeza que nosotros identificábamos como Rusia, iba a resurgir. Vimos la caída del muro de Berlín, el fin de las dos Alemanias, la caída de la cortina de hierro, que era ese bloque de países como una muralla antes de llegar a la fortaleza del rey del sur.
Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida entre el occidente y el oriente, cada uno de los dos grandes potencias mundiales que quedaron establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, se repartieron Europa bajo el dominio de ciertos territorios de parte de uno y de parte de otro. Vemos el cumplimiento de Daniel 11:40, donde el rey del norte, el papado, no teniendo ejército, necesitaba un poder que fuera fuertemente militar y fuertemente económico para lograr llegar a la supremacía, la cual perdió en 1798. Usando la metodología de parábolas de comparar y contrastar, porque es la metodología que se ocupa cuando llega el clamor de medianoche a la historia del pueblo de Dios, y eso nos dice que ya estamos cerca de la venida del esposo. Trazamos nuestra línea profética y colocamos las batallas de Daniel 11:40. Vimos que comenzó en el año 538 con la ascensión del catolicismo y el papado, poniéndose a la cabeza sobre el paganismo y estableciendo la supremacía papal por 1260 años, terminando en 1798 con el cumplimiento de Daniel 11:40, la parte A. Fuimos avanzando en la historia y llegamos a 1989 para dirigirnos a la cuarta y quinta guerra o batalla. Vamos a estudiar hoy parte de lo que ha sido la historia milerita. ¿Por qué es importante estudiarla? Porque la historia milerita es la historia de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. La sierva de Dios nos lo dice así en el conflicto de los siglos y la Review and Herald. Dice que la parábola de las 10 vírgenes ilustra la experiencia del movimiento o de la iglesia adventista. La historia milerita comienza cabal con los acontecimientos en el tiempo del fin. Daniel 11:40, la parte A. Vemos que en esa generación hay un aumento de conocimiento. La gente, con los avances científicos de la época y dada la Biblia ya en libertad para poseerla, y dado los fenómenos que ocurrían en la naturaleza, las personas tienden a ir a la palabra de Dios en busca de los acontecimientos de mayor grandeza o más abarcantes en esa generación. Vemos cómo llega un momento a través de los pioneros, Guillermo Miller y todos los que se asociaron a él para la proclamación de este mensaje, formalizan, establecen un mensaje determinado para darle al mundo. Vimos cómo en 1840 el conflicto de los siglos nos dice que el 11 de agosto el mensaje de Apocalipsis 10:1, donde el ángel coloca un pie sobre el agua y un pie sobre el mar, sobre la tierra, es dado de envergadura que el mensaje llegaría a nivel mundial. Ahora el mensaje de los pioneros se iba a trasladar a todas las latitudes llevadas por los misioneros en ese tiempo, y que todo el mundo iba a ser avisado de que la hora del juicio había llegado. Vimos que desciende ese ser celestial a darle poder al mensaje del primer ángel. Vimos que al llegar el chasco de la primavera de los adventistas del séptimo día o del movimiento adventista, vimos el 19 de abril de 1844 el segundo mensaje angelical llega cuando los protestantes o las iglesias protestantes rechazan el mensaje adventista y expulsan a los adventistas, a los que han aceptado el mensaje adventista, de sus congregaciones, y esas iglesias
comienzan a conformar el protestantismo apóstata, la Babilonia, hacerse ese conglomerado de iglesias donde reina la confusión en cuanto al mensaje de Dios. Vimos que comienza el tiempo de tardanza, tal cual lo describe la parábola de las 10 vírgenes. A mitad de ese tiempo de tardanza, tardándose el esposo, oímos un clamor a medianoche. Oímos un mensaje que se formó dentro del seno del movimiento adventista que los condujo con una fecha determinada al mensaje y la llegada del tercer mensaje angelical el 22 de octubre de 1844. Esta historia nos es la comparación de la historia de las 10 vírgenes, donde nos dice que las 10 vírgenes se prepararon para ir al encuentro del esposo y recorrieron un trayecto a la salida para buscar al esposo, pero a la mitad o al camino, encaminadas en la búsqueda del esposo, cansándose todas, se durmieron. Y vimos que comenzó el tiempo de tardanza, como nosotros lo hemos leído en la parábola, que el esposo no venía. Pero a la medianoche se oyó un clamor, se oyó una voz que decía: el esposo viene, salid a recibirle. Pero vimos que al final de la parábola hay una puerta que se cierra. Así fue en la historia milerita. La historia milerita que está claramente enseñada en Apocalipsis 3, en el mensaje de Dios a Filadelfia, dice que hay una puerta que se abre y ninguno cierra, y ninguno cierra y ninguno abre, porque solo quien tiene la llave la puede abrir y la puede cerrar. Una puerta, y esa puerta fue la puerta del lugar santo, y se abrió la puerta del lugar santísimo. La hermana Elena G. de White en muchos de sus escritos nos dice que una puerta fue abierta para los estudiantes de la profecía. Así es, mis queridos hermanos. Hoy una puerta se abre para nosotros en este tiempo. Una puerta a la cual nos da acceso a la gracia de Dios para poder ser transformados. La sierva de Dios nos dice en el conflicto 393, el párrafo 2, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra la experiencia del pueblo adventista. La parábola de las 10 vírgenes se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. La Review Herald del 19 de agosto de 1890, el párrafo 3. Se ha cumplido, dice ella, citando la historia milerita, y se cumplirá, proyectándose a un futuro. Y ese futuro somos nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros somos el pueblo, somos las vírgenes que estamos esperando al Señor Jesús, pero que también mantenemos nuestras lámparas ardiendo con este mensaje, mis queridos hermanos. Al comparar la historia de la última generación, nuestra generación, podemos encontrar que también comienza con la profecía de Daniel 11:40, la parte B. Comienza en esas batallas entre los reyes del norte y el rey del sur. Vimos que hay un aumento en el conocimiento bíblico profético que hoy, gracias a Dios, llega a nuestras vidas, mis queridos hermanos. Yo alabo a Dios por eso. Y vemos que el mensaje se formaliza. Hoy tenemos un mensaje seguro, profético, que darle y decirle al mundo que nosotros estamos parados en la verdad eterna de Dios. Vemos que llega y desciende el ángel de Apocalipsis 18, 1 y 2 para darle fuerza al mensaje del tercer ángel y poder ser proclamado con poder, que va a alumbrar la tierra. El mensaje de Dios hoy ya no está oculto, hoy ya la gente lo puede ver hasta en los medios de comunicación, tanto las redes sociales
diarios, televisión, radio, los acontecimientos que nos dicen que Cristo viene pronto, ya no es una verdad en boca de uno o dos, sino que la gente, el mundo está siendo admonestado a través de todos los medios de comunicación, mis queridos hermanos. Vemos que pronto viene la ley dominical nacional en Estados Unidos primeramente y luego mundialmente. Vemos que el tiempo de tardanza, el tiempo de angustia, el tiempo en el cual vamos a tener que permanecer sin intercesor, habiendo purificado nuestras vidas, nuestros caracteres en la sangre del Cordero, nos llevará al fuerte clamor para darlo en voz alta, y eso llegará con el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Esa es la historia nuestra, la historia de Mateo 25, la historia de las 10 vírgenes, la historia de las mujeres, de que simbolizan esas vírgenes que caminan en busca del esposo, pero que se cansan, duermen, pero que también hay un mensaje que las despierta para prepararse antes que la puerta de la gracia se cierre en nuestros días. La última generación, mis queridos hermanos, al comenzar a ver la historia, tanto de Daniel 11, versículo 40, la parte B, como el rey del norte pudo ganar y alzarse la tercera batalla para ganarla, vemos que a pesar de haber logrado esa victoria, tiene que seguir batallando y para ello necesita una estrategia para poder alcanzar el poder y la supremacía mundial. Vemos que en nuestra generación, hoy, mis queridos hermanos, las redes sociales, los medios de comunicación, el 5G, toda el boom de la informática, ver cómo todo un mundo está sumergido a través de ese mundo cibernético, el ciberespacio, hoy es el campo de batalla, porque a través de ese medio es cómo se controlará las mentes y las vidas de las personas. Recuerden que la Biblia nos enseña claramente en el libro de Apocalipsis 7 que Dios quiere sellar nuestras frentes con la verdad eterna. Pero también la bestia, el rey del norte, va a pelear esas batallas y va a querer implantar la imagen de él en la vida de las personas. Muchos no entendemos todavía la magnitud del conflicto que hoy vivimos 30 años después. Pero eso tiene un origen y ese origen se remonta a 1989 con la creación de la World Wide Web, la WWW. Eso nació como un proyecto. Nació como un proyecto para poder compartir información y resultados desde un centro. Oiga bien. Y recordamos que en algún momento en un estudio pasado dijimos que Dios había permitido los avances científicos para que el mensaje pueda ser compartido y transmitido. Vimos cómo en los tiempos de Pablo las naves y los caminos que conducían todos a Roma habían sido los medios y los avances científicos que Dios había permitido para la difusión del mensaje. Y personajes bíblicos como el apóstol Pablo muy bien los utilizó para esparcir la palabra de Cristo en sus días. En los días de los reformadores, lo que Dios les regaló fue la imprenta. La imprenta fue el medio, fue el avance científico para que la reforma progresara y pudiese darle la Biblia
al pueblo de Dios. Vimos en el tiempo del fin, en la generación de los misleritas, cómo los avances científicos, la locomotora a vapor, la lámpara de gas para alumbrar, para estudiar, fueron los avances científicos. Y eso quiere decir que Dios hoy, al final de la historia del mundo, no nos deja en tinieblas en cuanto a los avances científicos. Cuando tú ya escuchas estas cosas, el Internet y todo lo que tiene que ver con informática, Dios permitió que fuera creado, desarrollado y liberado, ha sido para que el mensaje de Dios pueda llegar hasta el último rincón de este mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lastimosamente, el rey del norte ha falsificado el plan de Dios. Pero vemos que en 1989 la WWE se crea con un fin. Vemos en 1990 el desarrollo de ese proyecto, tal cual lo dice Daniel 12:4. Y la ciencia aumentará. Claro, se recuerdan, nosotros vamos en un avance, en un crecimiento, un aumento del conocimiento, pero la ciencia científica también Dios la permite para que esto pueda avanzar la obra de Dios. Vemos que en 1990 se desarrolla la World Wide Web y vemos que en 1991 se libera. La Wikipedia Online dice, y tras un proceso de refinamiento y prueba, la primera versión pública del software debutó el 6 de agosto de 1991. Esos grandes acontecimientos, mis queridos hermanos, marcaron el mundo. Díganme hoy, en pleno año 2020, ¿quién no ocupa esos medios? ¿Quién no ocupa la tecnología? ¿Quién no ocupa los buscadores? ¿Quién no ocupa la red? ¿Quién no ocupa las redes sociales? ¿Creen que todo es casualidad? No. Vemos que en 1996 los grandes buscadores como Google, Yahoo, Fox News, CNN y todo lo que existía hasta ese entonces empiezan a subir a la World Wide Web la información. Aquel proyecto de Google de dos jóvenes, y piensen ahora en lo que es Google en pleno año 2020 y qué no controla y cómo está en la vida de cada una de las personas, si prácticamente lo tenemos hasta en nuestra mano. Ahí en el teléfono, ahí está Google. En la computadora está Google. En los aparatos está Google. En la tablet está Google. En la PC está Google. En la base de datos está Google. Google se ha convertido en el gigante de la informática donde todo está. Alguien pone su nombre, lo busca y ahí está. Ahí sale un resultado. Nos dice la Wikipedia online que Google comenzó como un proyecto universitario en 1996. Un proyecto universitario hoy ha venido a ser la herramienta con la cual están queriendo controlar todo en la vida de las personas. Pero también ha tenido sus luchas y sus batallas. Y vemos que en ese mismo año, y este es bien interesante, para que nosotros vayamos viendo ya el desarrollo de la batalla entre el rey del norte y el rey del sur.
sucede el primer ataque cibernético. Y ese ataque cibernético afectó la NASA, el Pentágono, contratistas militares, académicos civiles y muchas otras agencias gubernamentales estadounidenses. Ojo, estadounidenses. El rey del norte fue atacado. Y se le echó la culpa al gobierno ruso. ¿A quién? A Rusia. Y no dijimos hace ratitos en el estudio que el rey del sur iba a resurgir. Se le echó la culpa al gobierno ruso por los ataques, aunque inicialmente había poca evidencia sólida para respaldar las acusaciones de los Estados Unidos, además de una dirección IP rusa que se remontaba al hack Mowgli, o en español como se le llama, el laberinto de la luz de la luna, representaba una de las primeras campañas de ciberespionaje amplias conocidas en la historia mundial. Les pregunto, cuando ustedes miran las noticias, no miran este tipo de situaciones, no miran este tipo de noticias hoy con mayor frecuencia. No oyen ustedes que de repente dice que su tal ciudad sufrió un apagón y que fue un ataque directo a las instalaciones de la planta de energía. Ya la guerra no es necesidad de tirarle una bomba, aunque eso continúa siendo guerra, para dañar un país. Entonces nosotros hoy tenemos que identificar a través de esto a dónde se pelea la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Ahora yo les quiero decir algo, mis hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, empezaron a batallar por quién dominaba el aire, quién dominaba el mar, quién dominaba la tierra, quién dominaba el espacio. Ahora que se ha alcanzado esta generación, se está viendo quién domina el ciberespacio. Porque el ciberespacio tiene la posibilidad a poder gobernar la mente de las personas. Óigalo bien. Y Satanás a eso va. El dominio de las mentes de las personas. Dios quiere sellar nuestras frentes, nuestras mentes. Satanás quiere también marcar las mentes de la vida de las personas. Tras eso van. En esta generación hemos podido ver también el resurgimiento del rey del sur. Oiga, lo que hoy podemos ver hablando de Rusia en el año 2020 ha sido la obra de Vladimir Putin al frente de ese o de esa potencia mundial. Rusia hoy, 30 años después de 1989, no es el poder debilitado que quedó después de que el rey del norte, en cumplimiento de Daniel 11:40, le diera la herida mortal. No. Hoy, en pleno año 2020, tiene la capacidad y ha tenido la capacidad en estos últimos años de hacerle frente al rey del norte político y militar, ¿sí? A Estados Unidos. Y ustedes han visto a través de las luchas y de las noticias y la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, cómo constantemente hay batallas muy lejanas de los territorios de estas dos grandes potencias,
pero cómo los dos tienen injerencias en ella. De repente usted mira en la televisión una noticia donde el gobierno ruso apoya al gobierno de tal país. Y mira a Estados Unidos apoyando a los grupos que están causando revueltas en ese país. No nos vayamos lejos y recordemos la historia del conflicto armado aquí en El Salvador. Usted ya sabe que a un bando lo apoyaba Estados Unidos y al otro bando lo apoyaba Rusia a través de Cuba. Y ese tipo de conflictos usted lo sigue viendo. Tal es el caso de Venezuela, Siria, Irán, Afganistán, Libia, Irak, China, Corea del Norte. Usted mira cómo está esa disputa, esa lucha. Pero todo es con el surgimiento, el resurgimiento del rey del sur. Usted ya sabe quién es. Muy probablemente hoy estamos dando pasos agigantados en el entendimiento bíblico profético. ¿Quiénes van a pelear la cuarta batalla? ¿O quiénes ya la pelearon? El transcurso de los estudios nos dirá hacia dónde vamos. Con estos acontecimientos que hablamos, de estos ataques, la creación de este mundo cibernético, podemos ver que muchas de las leyes en el mundo hasta ese entonces quedaron obsoletas, porque una nueva forma de batalla, una nueva manera de cómo pelear estaba siendo introducida, y eso demandaba para las agencias de seguridad a nivel mundial el reformar las leyes. Estados Unidos fue uno de los que pedía que se hicieran nuevas leyes para poder atender las emergencias y los ataques sufridos a las redes privadas y públicas. Pero eso fue hasta el acontecimiento que marca al mundo en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Muchos, aún no siendo parte de la Iglesia de Dios, dicen que a partir de ese año el mundo cambió radicalmente. Sí, la sierva de Dios dice que en ese año, en ese evento, el ángel de Apocalipsis 18 bajó para darle poder al mensaje del tercer ángel. Y Apocalipsis 18 dice que ese ángel iba a alumbrar la tierra. ¿Qué quería decirnos a nosotros como pueblo, mis queridos hermanos? Es tiempo de despertar. Lastimosamente, como adventistas del séptimo día, no despertamos. Y hoy ya son 19 años de esos eventos. Gracias a Dios porque hoy nos está dando la oportunidad de despertar y poder entender cómo se ha desarrollado la batalla en nuestros días. Hay muchos eventos, mis queridos hermanos, que están implícitos y relacionados unos con otros. Porque la imposición de leyes que hoy nosotros sentimos que no será en un tiempo no muy lejano, tiene sus principios. El desarrollo de la guerra, mis queridos hermanos, de las batallas en este tiempo,
va encaminado a que hay una nueva manera de cómo pelear. Recuerde, el rey del sur lo que quiere es conquistar el mundo. El rey del norte lo que quiere también es conquistar el mundo. Los dos son lo mismo. Los dos son lo mismo. Solo que la Biblia nos habla que el rey del norte es quien se impondrá. Pero en esencia, los dos quieren lo mismo. No pueden reinar los dos. Tendrá que reinar uno. Pero el que reinará por los siglos de los siglos se llama Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Y en ese pueblo, en ese reino, anhelo estar yo y que también ustedes que reciben estos estudios estén. Mis queridos hermanos, la historia de 1989 arranca con eventos que han trascendido la historia de estos últimos 30 años. Una generación ha sido despertada a la luz de eventos proféticos que cambiaron el mundo para entrar en su brecha final. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de atesorar este mensaje y proclamarlo. Y hoy al ver nuestras noticias y al ver las noticias nacionales y mundiales, podemos darnos cuenta de que lo que Dios dice que va a ocurrir, ocurrirá. Y que es tiempo de prepararnos, cada uno de nosotros, de una manera espiritual con nuestras Biblias, para que la lámpara siga ardiendo hasta que Cristo venga, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo con el segundo estudio de esta serie para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios.